Hay un momento en la vida de un hombre que no hace ruido. No hay aplausos, no hay anuncio, no hay nadie mirando. Pero algo dentro de él cambia y ya no vuelve a ser el mismo. No es que se vuelva frío, ni distante, ni arrogante. Es algo más silencioso, más profundo. Es como si dejara de reaccionar igual a todo lo que antes lo desordenaba por dentro. Tal vez lo viste en alguien. O tal vez lo estás empezando a sentir tú. Esa sensación de que ya no necesitas explicar tanto, de que ciertas cosas simplemente dejaron de importarte, y otras, que antes ignorabas, ahora pesan más. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque desde fuera parece indiferencia. Pero por dentro, es claridad. Espera. No es lo que crees. Un hombre invencible no es alguien que nunca cae. Es alguien que dejó de romperse por lo mismo. Y eso no pasa de un día para otro. Hay una historia detrás. Hay decepciones que no contó, silencios que tuvo que aprender a soportar y decisiones que nadie aplaudió. Mira esto. Muchas veces ese cambio empieza con algo pequeño. Una conversación que no salió como esperaba. Una persona que se fue sin dar explicaciones. O incluso una versión de sí mismo que ya no reconoce. Y ahí, justo ahí, se abre un camino que pocos entienden, porque no se trata de volverse más fuerte, sino de volverse más consciente. Pero hay algo que casi nadie te dice. Ese proceso tiene un precio. Y no todos están dispuestos a pagarlo. Porque convertirse en ese tipo de hombre implica soltar cosas que antes definían quién eras, y enfrentar partes de ti que evitaste durante años. Implica dejar de culpar afuera, y empezar a mirar hacia adentro. Y aquí es donde todo se conecta, pero eso lo vas a entender más adelante. Hay algo que nadie te explica cuando empiezas a cambiar por dentro, y es que, desde fuera, parece que te estás apagando. La gente empieza a decir que ya no eres el mismo, que estás más distante, que algo en ti se volvió frío. Pero lo que no ven es que no te estás apagando, te estás regulando. Antes reaccionabas a todo. A cada mensaje ignorado, a cada cambio de tono, a cada silencio incómodo. Tu mente se llenaba de preguntas, de interpretaciones, de historias que ni siquiera sabías si eran reales. Y eso te desgastaba. No porque fueras débil, sino porque estabas demasiado disponible emocionalmente. Espera. Aquí es donde muchos se quedan atrapados. Creen que ser fuerte es aguantar más, soportar más, resistir más. Pero un hombre invencible no funciona así. No se trata de resistencia infinita, se trata de elección consciente. De saber cuándo algo merece tu energía y cuándo simplemente no. Y eso cambia todo. Porque dejas de reaccionar impulsivamente. Ya no respondes de inmediato cuando algo te molesta. Ya no sientes la necesidad de defenderte en cada conversación. No porque no tengas argumentos, sino porque entiendes que no todo merece ser explicado. Mira esto. Imagina a alguien que antes se quedaba pensando horas después de una discusión, repasando cada palabra, cada gesto, cada posible error. Ahora, esa misma persona escucha, procesa y suelta. No porque no le importe, sino porque aprendió que cargar con todo no lo hacía más valioso. Ese es el cambio que casi nadie ve. Y no es fácil. Porque al principio se siente raro. Se siente como si estuvieras perdiendo algo. Como si te estuvieras desconectando. Pero en realidad, te estás reordenando. Estás dejando de reaccionar desde la herida y empezando a responder desde la claridad. Aquí es donde cambia todo. Porque cuando ya no reaccionas igual, empiezas a notar cosas que antes no veías. Notas quién realmente está presente y quién solo aparece cuando le conviene. Notas qué conversaciones te suman y cuáles te drenan. Notas incluso cómo tú mismo te tratabas antes.
Y eso puede incomodar, porque te das cuenta de que muchas de las situaciones que te dolieron no eran solo por los demás, también eran por lo que tú permitías, por lo que aceptabas en silencio, por lo que justificabas para no perder a alguien. Pero ahora ya no. Ahora hay algo distinto. Hay una pausa, una especie de espacio entre lo que pasa y cómo decides reaccionar. Y en ese espacio está tu poder. No necesitas levantar la voz para que te respeten. No necesitas demostrar todo el tiempo lo que vales. No necesitas convencer a nadie de que eres suficiente. Porque cuando entiendes eso, dejas de buscar validación en lugares donde nunca iba a llegar. Y aquí viene lo incómodo. Porque cuando dejas de reaccionar igual, algunas personas se incomodan contigo. Se preguntan qué te pasa. Intentan provocarte como antes, esperando la misma respuesta. Pero ya no la obtienen. Y eso cambia la dinámica. Algunos se alejan. Otros intentan volver, pero de una forma distinta. Y tú, por primera vez, tienes la claridad para decidir. No desde la necesidad, sino desde la elección. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu vida cuando dejas de reaccionar como antes? Porque ese es el punto de quiebre. No es que el mundo cambie, es que tú cambias la forma en la que lo experimentas. Y eso es lo que empieza a construir a un hombre invencible. Pero hay algo más profundo que todavía no hemos tocado. Porque dejar de reaccionar es solo el inicio, no la transformación completa. Lo que viene después es mucho más difícil. Hay un instante muy específico que no parece importante cuando ocurre, pero termina marcando todo lo que viene después. No es una gran traición, ni un evento dramático, ni algo que pueda señalar con claridad. Es más sutil que eso. Es el momento en que haces algo esperando reconocimiento y no llega. Puede ser en una relación, en el trabajo, incluso con tu familia. Das más, te esfuerzas más, intentas hacerlo bien, y del otro lado solo hay silencio. O peor, indiferencia. Y al principio duele. Claro que duele. Porque no es solo lo que hiciste, es lo que esperabas sentir a cambio. Espera. Aquí es donde la mayoría se queda atrapada sin darse cuenta. Empiezan a hacer más. A intentar más fuerte. A ajustar su comportamiento, su forma de hablar, incluso su forma de ser, todo para encajar en una expectativa que ni siquiera les pertenece. Y sin querer, se alejan de sí mismos. Pero un hombre invencible pasa por ese mismo punto y hace algo diferente. No reacciona intentando demostrar más. Se detiene. Observa. Y por primera vez, se pregunta algo incómodo: ¿por qué necesito que esto sea reconocido? Mira esto. Imagínate a alguien que siempre fue el que daba el primer paso. El que escribía, el que proponía, el que sostenía la conexión. Durante mucho tiempo pensó que eso era amor, que eso era compromiso. Hasta que un día, dejó de hacerlo. No como juego. No como estrategia. Simplemente, dejó de forzarlo. Y lo que pasó después, fue revelador. Algunas personas desaparecieron. Otras nunca dieron el paso que él siempre esperaba. Y ahí entendió algo que no había querido ver. No era que no estuviera haciendo suficiente, era que estaba dando donde no había reciprocidad. Ese es el momento. El momento exacto en que deja de necesitar aprobación, no porque se vuelva indiferente, sino porque empieza a reconocer su propio valor sin depender de la respuesta de otros. Pero no es fácil. Porque cuando dejas de buscar aprobación, también dejas de recibir ciertas validaciones que antes te sostenían. Los mensajes, las palabras, los gestos que alimentaban tu ego, desaparecen o cambian. Y eso genera un vacío, un silencio. Y ese silencio puede ser incómodo si no sabes sostenerlo.
Aquí es donde muchos retroceden. Vuelven a lo conocido, a buscar, a insistir, a adaptarse. Porque es más fácil sentirse aceptado que enfrentarse a la incertidumbre de no saber quién se queda cuando tú dejas de esforzarte tanto. Pero un hombre invencible se queda ahí, en ese espacio incómodo, sin correr, sin llenar el vacío con distracciones, porque entiende algo fundamental: si necesita aprobación para sentirse suficiente, entonces todavía no se ha encontrado a sí mismo. Y eso cambia la forma en la que se relaciona con todo. Ya no intenta caerle bien a todo el mundo. Ya no se desgasta tratando de encajar en conversaciones que no lo representan. Ya no modifica su esencia para evitar incomodidades. No porque quiera ser difícil, sino porque dejó de traicionarse. Aquí es donde cambia todo. Porque cuando no necesitas aprobación, empiezas a elegir desde otro lugar. Ya no eliges desde la necesidad de ser aceptado, eliges desde el respeto propio. Y eso se nota en cómo hablas, en cómo te vas, en lo que toleras y en lo que ya no. Pero hay algo más. Porque este cambio también revela algo que muchos prefieren no ver. Te muestra cuántas relaciones estaban sostenidas únicamente por tu esfuerzo. Y eso puede doler más que cualquier rechazo. Porque no es que alguien te haya perdido, es que nunca te sostuvo realmente. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas cosas haces solo para sentirte validado? Esa pregunta incomoda, pero también libera. Porque en el momento en que la respondes con honestidad, empiezas a recuperar partes de ti que habías dejado en manos de otros. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de necesitar aprobación. No porque ya no te importe nadie, sino porque por primera vez te importas tú. Pero hay un punto aún más profundo que viene después. Porque cuando ya no necesitas aprobación, también tienes que enfrentarte a algo que muchos evitan durante toda su vida: la soledad. Y no cualquier soledad, sino la que te transforma. Hay una línea que, una vez la cruzas, ya no puedes descruzar. No es una regla externa, no es algo que alguien te enseñó. Es interna. Es silenciosa. Y aparece justo después de todo lo que ya viviste, después de haber dado de más, esperado de más, y tolerado cosas que en el fondo sabías que no estaban bien. Porque antes, eras flexible, comprensivo, paciente. Y eso no está mal. El problema es cuando esa paciencia se convierte en permiso, y ese permiso en costumbre. Espera. Aquí es donde muchas personas se pierden. Confunden amor con aguante. Confunden lealtad con sacrificio constante. Confunden entender al otro con olvidarse de sí mismos. Pero un hombre invencible pasa por eso, y llega a un punto donde algo dentro de él simplemente dice: hasta aquí. No lo anuncia. No hace drama. No necesita explicarlo demasiado. Simplemente deja de tolerarlo. Mira esto. Piensa en alguien que siempre justificaba comportamientos que le dolían. Está pasando por un mal momento, seguro no lo hizo con intención, no es para tanto, y así, poco a poco, iba normalizando lo que en realidad le estaba afectando. Hasta que un día, se cansó. No de la persona. Se cansó de sí mismo por permitirlo. Y ahí es donde ocurre el cambio real. Porque cuando te das cuenta de que fuiste tú quien permitió ciertas cosas, ya no puedes culpar completamente afuera. Y eso duele. Pero también te devuelve el control. Aquí es donde cambia todo. Porque ya no se trata de que los demás cambien, se trata de lo que tú decides aceptar. Un hombre invencible no intenta controlar a nadie. No exige que el otro sea perfecto. Pero tiene algo claro: hay cosas que simplemente ya no negocia. Falta de respeto. Inconsistencia constante. Promesas vacías. Desinterés disfrazado de excusas.
Eso ya no entra en su vida. Y no porque se haya vuelto duro, sino porque aprendió a valorarse. Pero esto tiene un costo. Porque cuando dejas de tolerar lo que antes permitías, inevitablemente pierdes cosas, personas, dinámicas, versiones de tu vida que ya no encajan. Y eso puede hacerte dudar. Puede hacerte pensar si estás siendo demasiado exigente, demasiado cerrado, demasiado difícil. Pero no, estás siendo claro. Y la claridad incomoda a quienes se beneficiaban de tu confusión. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que muchas veces no es necesario decir nada. No necesitas grandes discursos ni confrontaciones. Tu cambio se nota en lo que ya no aceptas, en lo que ya no respondes, en lo que ya no persigues. Y eso habla más fuerte que cualquier palabra. Pero hay algo aún más profundo. Porque dejar de tolerar no es solo hacia afuera, también es hacia adentro. Ya no toleras excusas propias. Ya no justificas hábitos que te alejan de quien quieres ser. Ya no te hablas de la misma forma cuando fallas. Empiezas a exigirte, pero desde el respeto, no desde el castigo. Y ahí es donde la mayoría se enfrenta a algo incómodo. Porque es más fácil poner límites a otros que sostenerlos contigo mismo. Mira esto. ¿Cuántas veces dijiste que ibas a cambiar algo y no lo hiciste? ¿Cuántas veces supiste exactamente lo que tenías que hacer, pero lo pospusiste? Un hombre invencible no es perfecto. Pero hay algo que sí hace distinto: deja de mentirse. Y eso lo cambia todo. Porque cuando dejas de mentirte, ya no puedes seguir igual. Ya no puedes ignorar lo que sabes. Ya no puedes volver a la comodidad de antes. Y eso marca un antes y un después. Hay algo que sabes que ya no deberías estar tolerando, pero aún no has tenido el valor de soltar. Esa pregunta no es casual. Porque la respuesta es exactamente lo que está frenando tu crecimiento. Y aquí viene lo que pocos aceptan. A veces, lo que más te cuesta soltar no es lo que más amas. Es lo que más te acostumbraste a soportar. Y romper con eso requiere un nivel de honestidad que no todos están dispuestos a tener. Pero cuando lo haces, cuando realmente lo haces, te conviertes en alguien distinto. Alguien que ya no negocia su paz por compañía. Alguien que ya no cambia su esencia por aceptación. Alguien que ya entendió que el respeto propio no es opcional, es base. Pero aún falta una parte clave. Porque todo esto suena bien, hasta que llega el momento más difícil de todos. Cuando te quedas solo. Y no cualquier solo, sino el que te obliga a encontrarte contigo mismo. Hay una etapa de este proceso que casi nadie muestra, porque no es bonita, no es inspiradora, y definitivamente no es cómoda. Es esa parte donde ya dejaste de tolerar lo que antes permitías, ya no buscas aprobación, pero todavía no sabes del todo quién eres sin todo eso. Y ahí es donde aparece la soledad. No como castigo, sino como consecuencia. Espera. No estamos hablando de estar solo físicamente. Puedes tener gente alrededor, conversaciones, incluso distracciones, y aún así sentir ese vacío. Esa sensación de que algo dentro de ti está en silencio, como si estuvieras entre versiones de ti mismo. Y eso incomoda más de lo que muchos admiten. Porque durante mucho tiempo llenaste ese espacio con otras personas, con validación, con ruido. Pero ahora ya no puedes. Porque ya viste demasiado. Ya entendiste demasiado. Y no puedes volver atrás. Mira esto. Hay hombres que en este punto intentan escapar. Vuelven a viejos hábitos, a relaciones que ya sabían que no funcionaban, a dinámicas que les daban una falsa sensación de compañía. No porque no sepan, sino porque no soportan el proceso. Y aquí es donde entra una verdad incómoda. La mayoría de las personas no le teme estar mal acompañadas, le teme enfrentarse a sí mismas.
Porque cuando estás solo de verdad, sin distracciones, sin validación externa, sin alguien que te refleje quién eres, te encuentras con todo lo que evitaste durante años. Tus inseguridades, tus errores, tus patrones, las decisiones que no tomaste. Y no hay nadie a quien culpar. Aquí es donde cambia todo. Porque un hombre invencible no huye de esa etapa. Se queda. Aunque incomode. Aunque duela. Aunque no entienda completamente qué está pasando. Porque sabe que ahí, en ese silencio, hay algo que necesita ver. Pero seamos honestos. No todos lo manejan bien. Algunos se vuelven amargos. Confunden crecimiento con frialdad. Empiezan a cerrarse, a desconfiar de todo el mundo, a levantar muros en lugar de límites. Y desde fuera, parece que se hicieron fuertes. Pero no. Solo se protegieron de sentir. Y eso no es invencibilidad, es evitación. Un hombre invencible no se apaga emocionalmente. Aprende a sentir sin perderse. Aprende a estar solo, sin sentirse vacío. Aprende a disfrutar su propia compañía, sin depender de alguien más para sentirse completo. Y eso toma tiempo. No es un proceso lineal. Hay días en los que te sientes claro, centrado, en paz, y otros en los que todo vuelve a moverse. En los que dudas, en los que extrañas, en los que te preguntas si hiciste lo correcto. Y eso es normal. Pero aquí está la diferencia. Ya no corres. Antes, cualquier incomodidad te llevaba a buscar algo afuera. Ahora, te quedas lo suficiente como para entenderla. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es estar contigo mismo sin querer distraerte? Esa pregunta define mucho más de lo que parece. Porque si no puedes estar contigo, siempre vas a depender de algo o alguien para escapar. Y eso te hace vulnerable. Pero cuando aprendes a sostenerte, cuando puedes atravesar ese silencio sin romperte, algo dentro de ti se estabiliza. Ya no necesitas llenar cada espacio. Ya no te desespera la ausencia. Ya no confundes soledad con falta. Y ahí empieza a construirse algo sólido. Algo que no depende de quien esté, ni de quien se vaya. Pero hay algo más. Porque esta etapa también te muestra una realidad que no todos están listos para aceptar. No todas las personas van a entender en quién te estás convirtiendo. Algunos van a decir que cambiaste. Otros que ya no eres el mismo. Y tienen razón. Pero no de la forma en la que creen. Porque no es que te hayas perdido, es que por fin te estás encontrando. Y eso no siempre es cómodo para quienes conocían tu versión anterior. Aquí es donde aparece una forma sutil de crítica. Gente que antes se beneficiaba de tu disponibilidad ahora cuestiona tu distancia. Personas que estaban acostumbradas a que siempre estuvieras, ahora sienten que algo falta. Y en lugar de preguntarse por qué, te señalan a ti. Antes eras diferente. Ya no te importa igual. Te volviste frío. Pero no, te volviste claro. Y la claridad muchas veces se percibe como rechazo por quienes no estaban acostumbrados a tus límites. Aquí es donde tienes que decidir algo importante. Si vuelves a ser quien eras para que otros se sientan cómodos, o si sostienes quien eres ahora, aunque incomode. Porque no puedes crecer y al mismo tiempo seguir siendo exactamente la misma persona para todos. Eso es imposible. Y aceptar eso también forma parte del proceso. Pero aún falta la pieza final, la que conecta todo. Porque puedes dejar de reaccionar, dejar de buscar aprobación, dejar de tolerar lo que no te hace bien, aprender a estar solo. Y aún así, no convertirte completamente en ese hombre. Falta algo más. Algo que no tiene que ver con los demás, sino contigo. Y cuando lo entiendas, todo lo anterior va a cobrar sentido. Hay una última pieza que casi nadie menciona,
porque no es visible, no es algo que puedas mostrar, y tampoco es algo que otros puedan validar por ti. Es interna, silenciosa, pero cuando aparece, todo lo demás empieza a tener sentido. Porque puedes dejar de reaccionar igual, puedes dejar de buscar aprobación, puedes poner límites, puedes aprender a estar solo, pero si no entiendes esto, todo puede volver a romperse en el momento menos esperado. Y eso es lo que muchos no ven venir. Espera. Un hombre invencible no se define por lo que evita, sino por lo que sostiene dentro de sí. Y aquí es donde ocurre el cambio real. Porque llega un punto en el que ya no estás reaccionando a lo que pasa afuera, estás construyendo algo adentro. Una base, una estabilidad, una forma de verte a ti mismo que no depende de si las cosas salen bien o mal. Mira esto. Antes, tu estado emocional dependía de lo externo. Si alguien respondía, te sentías bien. Si alguien se alejaba, te desordenabas. Si algo salía mal, dudabas de ti. Era como si todo lo que pasaba afuera tuviera acceso directo a cómo te sentías por dentro. Pero ahora, eso empieza a cambiar. No porque dejes de sentir, sino porque dejas de depender. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque ya no necesitas que las cosas salgan perfectas para estar en paz. Ya no necesitas certezas absolutas para avanzar. Ya no necesitas controlar cada resultado para sentirte seguro. Empiezas a confiar en algo distinto. En ti. Pero no desde el ego. Desde la experiencia. Desde todo lo que ya atravesaste, lo que ya entendiste, lo que ya soltaste. Y eso no se rompe fácil. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que un hombre invencible es alguien que siempre está bien, siempre firme, siempre claro. Pero no. También duda. También se equivoca. También tiene días donde todo se mueve. La diferencia es que ya no se pierde ahí. Antes, una caída lo hacía cuestionarlo todo. Ahora, solo es parte del proceso. Y eso le da una estabilidad que no depende de circunstancias. Pero hay algo más profundo aún. Porque este punto también implica responsabilidad. Ya no puedes culpar a otros por lo que sientes constantemente. Ya no puedes justificar decisiones que sabes que no te representan. Ya no puedes ignorar lo que ya entendiste. Porque ahora sabes. Y cuando sabes, no puedes volver a no saber. ¿Te has dado cuenta de que hay cosas que antes tolerabas, que ahora simplemente no puedes volver a aceptar, aunque quisieras? Eso es crecimiento real. No es motivación momentánea. No es disciplina forzada. Es identidad. Es convertirte en alguien que ya no encaja en su versión anterior. Y eso, aunque es poderoso, también puede ser solitario. Porque no todos crecen al mismo ritmo. No todos entienden los mismos procesos. Y no todos van a acompañarte en esa evolución. Pero aquí es donde todo se conecta. Porque te das cuenta de que nunca se trató de volverte invencible para los demás. Se trataba de dejar de ser frágil contigo mismo. De dejar de abandonarte. De dejar de traicionarte en decisiones pequeñas que, acumuladas, te alejaban de quien querías ser. Y cuando eso cambia, ya no hay vuelta atrás. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no puedes vivir en contradicción contigo. Y eso es lo que realmente define a un hombre invencible. No su fuerza, no su control, no su imagen, sino su coherencia. Lo que piensa, lo que siente, lo que hace, empieza a alinearse. Y esa alineación genera una paz que no necesita explicación. Una seguridad que no necesita validación. Una presencia que no necesita imponerse. Y eso se siente. Pero ahora viene lo más importante. Porque entender todo esto está bien. Pero vivirlo es otra historia. Y ahí es donde la mayoría se queda a medio camino.
Y aquí es donde todo se define. Porque no se trata de entender más, se trata de decidir diferente. Todo lo que leíste, todo lo que reconociste, todo lo que hizo clic dentro de ti, no sirve de nada si, al final, vuelves a actuar como antes. Si vuelves a ignorarte. Si vuelves a elegir desde el miedo, la costumbre o la necesidad de validación. Ese es el verdadero filtro. No el conocimiento, la coherencia en acción. Porque este camino no exige perfección, exige verdad. Habrá días donde dudes. Habrá momentos donde te sientas inestable. Habrá situaciones que te reten como antes. Pero ahora hay algo que cambió. Ya no puedes engañarte igual. Ya no puedes hacer como si no supieras. Y eso es lo que marca la diferencia entre alguien que solo entiende esto y alguien que realmente se transforma. Porque un hombre invencible no es el que nunca cae. Es el que ya no se abandona cuando cae. El que se observa, se corrige y sigue. El que deja de negociar con lo que sabe que lo destruye. El que, incluso en silencio, incluso sin reconocimiento, elige mantenerse alineado consigo mismo. Y eso es un compromiso diario. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo puede validar por ti. Nadie siquiera tiene que notarlo. Pero tú sí. Y eso basta. Porque al final, todo se reduce a esto. ¿Vas a seguir siendo quien eras? ¿O vas a sostener en acciones la persona que ya entendiste que puedes ser? Esa decisión no se toma una vez. Se toma todos los días. Y cuando empiezas a elegirte, de verdad, ya no hay vuelta atrás.